últimas 7 palabras de Jesús englobadas en los evangelios. Las vamos a ordenar cronológicamente y en realidad son 7 frases dichas por él en estos últimos momentos de su vida. Vamos a leer la primera y nos vamos a ir a Lucas 23:34 y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos podrían decir que solamente refleja el carácter misericordioso, amoroso y lleno de gracia de Jesús. Tal vez, si diéramos un vistazo rápido, diríamos que toda la gente que estaba crucificándolo, los soldados y demás, no sabían a ciencia cierta quién tenían enfrente y qué les estaba perdonando. Y lo vemos como un hecho lejano, externo, que no nos pasa a nosotros. Y hay algo aún más profundo en eso, y yo te pregunto, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios sin ni siquiera tú saberlo? ¿Cuántas veces has obtenido la misericordia de Dios sin enterarte, inclusive sin ser consciente de eso? Dios está hablándonos a todos sobre esa gracia que nos llega y a veces no tenemos conciencia porque estamos lejos de Él, como todos ellos, y a veces como estamos todos nosotros. La siguiente la vamos a encontrar justamente en Lucas 23:43 y era la promesa al ladrón y dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Esta frase ha ocasionado mucha controversia porque unos dicen que le está diciendo que hoy mismo va a estar en el mismo cielo. Otros dicen que estará justamente dormido hasta la llegada de su juicio y empieza la controversia. Pero hay una situación en la traducción muy interesante y que a veces, como el enemigo inclusive lo sabe, una coma, un punto, una palabra nos puede distorsionar todo. Lo que está aseverando Dios es que ese mismo día, el día de hoy, le está asegurando al ladrón que estará en el paraíso. Ahora bien, independientemente de eso, lo que está haciendo Jesús es, Él me reconoció, tampoco me conocía, pero cuando me tuvo cerca y yo hablé, Él abrió la casa y yo comí con Él. A eso se refiere también ese pasaje interesante que vemos reflejado, porque el ladrón era una persona pues malhechora, que cometía crímenes, que debía de estar ahí en la justicia humana, inclusive divina como todos nosotros. Sin embargo, al notar a Jesús, le reconoce como hijo de Dios, reconoce que él no debe de estar ahí, reconoce todos los atributos que debiéramos de reconocer nosotros cada vez que Dios nos busca, cada vez que Dios nos llama, porque créanme, nosotros no somos quienes buscamos a Dios, Dios es quien nos busca, nos empieza a hablar, nosotros solo somos quienes aceptamos o no, y cuando nosotros creemos buscar a Dios y no nos responde, es porque no estamos buscando a Dios, queremos una respuesta, una explicación, algo a nuestra manera y no lo estamos buscando a Él. Por eso hay que permanecer atentos, porque posiblemente lo tengamos más cerca de lo que pensemos y en ese momento hay que reconocerlo y Él nos abrirá la puerta. La siguiente frase que promulga Jesús la encontramos en Juan 19:26-27 y es una que le dice a Juan y a María: mujer, he ahí a tu hijo, y tú, he ahí a tu madre. Muchos podrían pensar que pues era el encargo judío, obviamente, porque al morir el primogénito y al ser viuda María, pues ella quedaría desamparada y es por eso que es encargada a alguien más. Sin embargo, el pasaje nos sigue hablando más allá, habla de la responsabilidad, habla de que no podemos hacernos ciegos, no podemos lavarnos las manos y no podemos olvidar lo que está sucediendo. Algo es cierto, cuando uno va con Dios te perdona absolutamente todo.
Pero cuando te volteas al mundo, volteas a ver que hay consecuencias de tus acciones malas. Y es ahí cuando las debes de enfrentar. ¿Serán o no serán borradas por Dios? Esa es su obra de Él. Sin embargo, la tuya, al reconocer a Dios, es absorber y decir que mereces el castigo y su justicia. Porque eso es lo que realmente hace uno al conocer a Dios. Te das cuenta de su santidad, te das cuenta de tu maldad y te das cuenta que mereces un castigo, su justicia. Sin embargo, obtenemos misericordia y gracia a través de Él. Pero Él es quien nos la da, no la podemos exigir. Y algo hay que ser muy quietos en esta situación, y es no aventurarse a decir: si Dios me perdonó, pues ya no importa esa persona que ofendí, esa situación que dejé ahí, ya no importa, inclusive si me perdonó esta, seguir haciendo lo malo y pues me va a perdonar. Y te empiezas a engañar, empiezas a pensar y a ir en contra de Dios, porque Dios dejó escrita una situación de vida con reglas y lineamientos que es la que estamos viviendo hoy. Y si tú vas en contra de todo eso, vas en contra de Dios. Sigamos leyendo. Y es en el Evangelio de Mateo 27:46, y es el clamor de Jesús por ayuda. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos podrían decir que es la soledad, que es la cruz, es el dolor. Sin embargo, lo que no entendemos todos es que en ese momento Dios se aleja de Jesús y carga en él el pecado de la humanidad. Y está por verter la copa de ira de Dios, porque Dios no puede estar junto al pecado. Su santidad es estar alejado de Él. Es por ello que se aleja, lo abandona. Él siente ese vacío que tú y yo sentimos siempre buscando y tratando de llenarlo con todo en este mundo, y no hemos podido. En ese momento, Él lo que hace es expresar que está por cargar tu pecado, el mío, el de todos, que está por pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar en vida porque somos deudores. Y en este momento tú puedes ponerte a pensar: ¿realmente sé lo que hizo Jesús en la cruz? Porque si no nos consideramos deudores, entonces, ¿qué vino a pagar Jesús? Ahí nos está dando algo en qué pensar, y es justamente que a veces no reconocemos nuestra maldad, nos creemos buenos. Si bien nos va, no tan malos, pero somos nosotros engañándonos. Cuando nosotros lo reconocemos, sabemos lo que hizo Jesús, sabemos que es nuestro familiar redentor, y sabemos que ese castigo, esa cruz, era la medida tuya o mía y no la de Él. Vamos con la siguiente frase, y es justamente en el Evangelio de Juan 19:28, y es: tengo sed. Ahora bien, muchos dicen, y es correcto, en 2 salmos encontramos justamente la parte donde el Mesías tiene sed y donde le dan algo amargo a beber. Inclusive vemos en la siguiente escena que le dan vinagre con una esponja. No solamente lo dijo para cumplir la escritura, sino que lo dijo porque esa sed que Él siente por nosotros, para que estemos junto a Él, es la misma sed que sentimos nosotros hacia Él, y que a veces no sabemos por qué. Esa sed aparte fue hecha con un trago amargo. Me recuerda mucho a la festividad de la Pascua. Cuando salieron se les decía que comieran justamente pan con hierbas amargas. Esas hierbas amargas no les hacían olvidar de dónde Dios los sacó, de la esclavitud de Egipto, de la situación mala, azotada que vivían, y que no es lo mismo que hizo Jesús en la cruz al rescatarnos de la ceguera espiritual en la que estamos, al rescatarnos de la maldad, al rescatarnos de su justicia divina, al rescatarnos de nuestra venda de ojos que queríamos navegar en esta vida, que no realmente deberíamos de recordar esa frase con muchísimo más anhelo. Vamos a la 6ª frase,
y está en Juan 19:30 y dice, consumado es. Cuando él habla de esto, está afirmando que todas, no una, no dos, más de 300 profecías fueron cumplidas con él, demostrando que es el Cordero, demostrando que es el Hijo de Dios. Y yo les hago una pregunta muy interesante. ¿Jesús ha sido la única figura histórica que ha trascendido mundialmente hasta el día de hoy, rompiendo países, rompiendo épocas? Y si Dios tiene el control de todo y Jesús no fuera real, porque permitió que su figura fuera reconocida, eso es un grado de revelación divina, porque ninguna otra figura es tan popular a nivel mundial, porque es la figura verdadera del Mesías, es la figura verdadera de Dios. A veces la queremos pintar porque el enemigo nos juega una mala pasada, pero cuando él expresa esa frase, está con autoridad afirmando que ahora sí, precisamente todo está cumplido. La ley, los profetas, todo está cumplido. Y vamos a la última frase, que es al expirar, justamente en la hora tercera a sexta, donde se hacía el sacrificio del macho cabrío, justamente en el tabernáculo, y es en Lucas 23:46, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, además de sufrir el abandono para beber la copa de ira, confía plenamente en Dios, ciegamente en que es Él quien lo va a recoger y que por fin es satisfecha la demanda de justicia de Dios hacia el mundo entero, hacia la humanidad, hacia el pasado, el presente y el futuro, con ese sacrificio. Y en ese momento demuestra esa confianza que a veces nos falta a nosotros, que a veces nosotros creemos creer a Dios, pero no le creemos del todo y dudamos. Empezamos a buscar la forma, pero creemos y no creemos y nos engañamos porque no le conocemos. Esa es la verdadera razón. Todos, y el mayor problema de todos, justamente es que creemos conocer a Dios a nuestra manera, de lo que nos han hablado, de lo que nos han dicho, de lo que hemos visto. Pero la pregunta es, ¿realmente lo conoces? ¿Realmente has aceptado tu maldad? ¿Realmente te has rendido completamente a su figura para conocer la verdad? ¿O sigues ensimismado conociendo solo lo que tú piensas, sientes y crees, creyendo que es la verdad cuando no lo es? Este día nos invita a reflexionar profundamente, inclusive más allá del sacrificio de Jesús, de lo que estamos haciendo nosotros, porque creemos cuando vemos esas películas, esas series, esas situaciones, que tal vez nosotros hubiéramos podido reaccionar diferente al ver a Jesús. Pero Jesús sigue vivo hoy porque es el Dios vivo. ¿Y tú cómo estás reaccionando? Reaccionas como si no te oyera, reaccionas como si estuviera lejos, reaccionas como si algo pasara y le echas todavía la culpa creyendo que es Él cuando somos nosotros quienes no estamos dispuestos a escuchar, ya no estamos dispuestos a hablar de Él, ya no nos es importante más que como un seguro de vida que vamos a utilizar en la muerte, porque ya no nos interesa cambiar, ya no nos interesa dar todo de nosotros, porque nosotros seguimos siendo el problema. Así que el día de hoy te invito a que te acerques a conocer la verdad, no importa dónde estés, no importa la religión que profeses, a la iglesia que asistas, la denominación, no importa. La palabra dice que si tú buscas verdaderamente la verdad, la vas a encontrar, estés donde estés. Dejemos de pelearnos por si tú sabes más y que tú tienes la verdad y la otra parte no. Dejemos de criticar, dejemos de dividir, porque eso justamente solamente provoca distracción. Caemos en las garras del enemigo que nos disfraza lo bueno por algo que no lo es. Incluso es como un examen de opción múltiple. Todas las respuestas son parcialmente buenas, pero solo una es la verdadera y no siempre está en la misma posición. Así que estés donde estés, busca la verdad completa y la vas a hallar. Dios los ama mucho. Él es el único que cambia corazones. Bendiciones a todos.